Cuando estaba en la secundaria, nos dejaron un trabajo en un taller de teatro y me tocó a mí escribir una obra de teatro que hablara de la problemática que los jóvenes estaban teniendo en ese momento. Y me acuerdo que era dentro de el grupo de amigos que tenía muy común que los papás no nos hicieran caso. Platicando con varios, me di cuenta de que todos teníamos el mismo problema. Escribí la obra y era un muchacho, y claro, no era cristiano. Él se llamaba Rolando Mota del Campo. Y Rolando iba con su papá a querer platicar porque él tenía un problema, pero su papá estaba leyendo las noticias y le decía que pues estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en el mundo y porque la devaluación y la economía, y que por qué le venía a traer más problemas. Iba con la mamá y la mamá le decía que ella estaba preocupada porque el dinero no le alcanzaba, su papá ya no le daba más dinero y que pues no lo trajera más problemas tampoco. Iba con una hermana mayor y resulta que la hermana mayor también tenía sus propios problemas y no quería los del hermano. Salió a la calle, se encontró en la esquina con unos amigos y sin que él se acercara le preguntaron: ¿qué tienes? Te vemos medio mal. Ven, siéntate, vamos a platicar. Y se sentó con ellos, sorprendido de que alguien lo quisiera escuchar, y sacaron un cigarrito y le dijeron: ten, vamos a platicar. En la casa hay padres, pero a veces parece que no están. El sermón de esta mañana se llama Padres presentes pero ausentes. Veíamos en el video, había un padre próspero, un hombre con mucha capacidad económica, pero es como si no estuviera. Tú como padre, ¿haces presencia en tu casa? ¿O estás, pero no estás? Vamos a basar la enseñanza de esta mañana en el primer libro de Samuel, el versículo 2, el capítulo 2, y vamos a estar en gran parte del capítulo 2, de los versículos desde el 12 hasta el 36 más o menos. Vamos a leer solamente el versículo 12 para dar entrada al estudio. Dice así la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Bendito Dios, en el nombre de Jesús queremos ponernos en tus manos esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre Santo, queremos pedirte que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente entre nosotros. Padre, tú conoces la problemática de nuestras familias. Tú conoces cómo estamos viviendo, pero también conoces, bendito Dios, que muchos te estamos buscando con el corazón abierto. Tú sabes, bendito Dios,
que no estamos conformes, que queremos plenitud, que queremos una familia sana, una familia conforme a tus principios, una familia conforme a tus valores. Bendito Dios, háblanos esta mañana, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hay padres presentes, pero ausentes. Y los padres necesitamos visualizar en dónde estamos ausentes. En algunos sermones atrás veíamos que el padre viene a ser el sacerdote del hogar. Es el que tiene que acercar a los hijos a Dios. Es el que tiene que velar por la vida espiritual de los hijos. Quizá algunos están diciendo, bueno, pero es que las mujeres pueden decir, es que mi esposo no está cumpliendo con su deber. O es que a lo mejor yo no tengo esposo y pues no hay sacerdote en la casa. Pero esta mañana no me quiero referir a los padres en el género masculino, me quiero referir a los padres en general, porque cuando no está el varón, la mujer tiene que tomar el sentido. Pregúntate si estás haciendo lo necesario como sacerdote de tu hogar. Dice los versículos 12 al 17, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de tu carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Aquí vamos a encontrar algunas enseñanzas, y la primera es que los padres no cumplen como sacerdotes. Dice en el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Los hijos de Elí eran hombres impíos, o sea, eran hombres que no tenían o que no conocían los sentimientos de Dios. ¿Y por qué no los tenían o por qué no los conocían? Porque el Padre no se los había enseñado. Pero algo que llama la atención aquí es que Elí era un sacerdote del templo. No solamente era el sacerdote de la casa, sino que era el sumo sacerdote del templo. Y sin embargo, sus hijos eran impíos. Sus hijos no conocían cuáles eran los sentimientos de Dios. ¿Cómo un sacerdote no podía enseñarle a sus hijos cómo deberían de tratar a la gente? Cuando nosotros nos acercamos a una iglesia, nos acercamos tratando de que nos acepten, que nos ayuden con nuestros problemas, que nos den una dirección, que nos enseñen cómo acercarnos a Dios. Sin embargo, los hijos de Elí no entendían, no comprendían para qué estaban en el templo. Más adelante, ahorita en el siguiente versículo, vamos a ver que ellos oficiaban, ya eran sacerdotes. Sin embargo, no entendían cuál era su servicio. No habían comprendido que los sentimientos de Dios es amar a los necesitados.
amar a los quebrantados, amar a aquellos que no tienen esperanza en la vida, amar a aquellos que se sienten mal porque reconocen que se han equivocado y sin embargo ellos se aprovechaban de esa necesidad de las personas y abusaban de ellos. No eran sensibles al dolor de los demás, no eran sensibles al sufrimiento, a la necesidad. Nosotros como padres cristianos, debemos enseñar a nuestros hijos que deben de amar a aquellos que están en debilidad. Nuestros hijos pueden ser un instrumento para aquellos jóvenes que están pasando por situaciones difíciles. Nuestros hijos deben ser un instrumento de Dios y deben de entender los sentimientos de aquellos que no tienen padre, de aquellos que tienen un padre drogadicto, de aquellos que los padres los rechazan, y ser un instrumento de Dios para poder amar a los otros. Nosotros como sacerdotes del hogar tenemos que enseñarle a nuestros hijos esos sentimientos. Tenemos que explicarles lo que siente Dios por los hombres, para que ellos puedan ponerlo en práctica hacia afuera, hacia sus amigos, hacia sus vecinos, hacia los que los rodean. No cumplimos como sacerdotes porque no enseñamos tampoco la esencia de Dios. Dice la continuación del versículo 12, no tenían conocimiento de Jehová. Yo me pongo a pensar, ¿se imaginan que los hijos del pastor no conocieran quién es Dios? ¿No conocieran quién es Jesús y qué hizo Jesús por el ser humano? No puedo entender eso, no puedo comprenderlo, porque antes de que yo sea el pastor de una iglesia, tengo que ser el pastor de mi familia y tengo que enseñarles los principios básicos de lo que es el cristianismo. Y los principios básicos del cristianismo es conocer a Dios, conocer a Jesús y sus características. Quizá podríamos pensar, sí, que es omnipotente, que es omnisciente, hasta las palabras suenan así importantes, pero hay características más importantes para el mismo Dios. Por ejemplo, Dios es santo y tenemos que enseñarle a nuestros hijos las características de que Dios es santo, porque si Dios es santo, quiere que nosotros seamos santos. Ahora, no quiere que estemos todo el día y que nos prendan una veladora y que hasta nos salgan alitas. No, quiere que vivamos nuestra vida cotidiana, pero quiere que la vivamos con principios y con valores, que podamos poner en práctica las características de Dios, que no tener maldad en nuestras acciones, no tener acciones desagradables hacia los demás. También quiere que seamos justos, o sea, que seamos rectos, que cumplamos nuestras promesas, que estemos dispuestos a perdonar a los que nos agreden, a los que nos ofenden. Todo eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Pero si nosotros no lo ponemos en práctica, ¿cómo se los vamos a enseñar? Cuando nuestros hijos se portan mal, lo primero que les decimos, ya no te quiero. ¿Sabe qué es lo peor que le puede decir a su hijo? Ya no te quiero porque no te portas bien, ya no te quiero porque no haces lo que yo te digo, ya no te quiero porque eres mal portado. No, te amo, te quiero, a pesar de que te portes mal. Porque yo te amo no por cómo te portas, sino quién eres tú. Porque Dios nos ama, aunque nos portamos mal. Si nosotros somos los sacerdotes del hogar, tenemos que enseñar a perdonar.
Pero ¿cómo voy a enseñar a perdonar si yo no puedo perdonar a mi esposa después de una discusión? ¿Cómo puedo enseñar a perdonar si con él mismo me enojo y le dejo de hablar una semana o un mes o no sé cuánto tiempo? ¿Cómo le puedo enseñar a perdonar cuando él me ve cómo peleo con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, y cuando llego enojadísimo y quejándome de todo el mundo y diciendo, pero me las va a pagar? ¿Cómo le puedo enseñar a mis hijos la esencia de Dios si no la estoy ejerciendo? Como padres no estamos cumpliendo como sacerdotes porque no enseñamos a respetar la ofrenda de Dios. ¿Recuerdan que ahorita leímos que la carne y que metían un gancho de 3 picos y que sacaban un pedazo de carne y que luego ellos le pedían cuando se estaba cociendo, que ellos le decían que no, que a mí me traigan mi carne sin cocer? Todo esto es una descripción de todo lo que no debía de hacer un sacerdote a la hora de estar haciendo los holocaustos. Los sacerdotes tenían derecho del animal que venían a traer para el holocausto de 2 partes, del pecho y de la espaldilla, muy buenas piezas de carne. El sacerdote vivía de eso, pero el resto, había otra parte que era quemada, ofrecida directamente a Dios hasta que se consumiera, y había otra parte que se le tenía que dar a la familia que venía a hacer el ofrecimiento del holocausto. Incluso cuando hacían el holocausto, hacían fiesta también, y de ese mismo animal comían en la fiesta. Mas sin embargo, estos sacerdotes, los hijos de Elí, exigían no solamente la espaldilla y el pecho, sino que pedían que les trajeran más carne, y no de la que se estaba cociendo, querían que les trajeran aparte. Estaban haciendo totalmente equivocado su trabajo, no estaban respetando la ofrenda a Dios. Nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos a respetar la ofrenda a Dios. No estoy diciendo que nuestros niños vayan y metan la mano al alfolí y que no estén respetando la ofrenda, porque generalmente comprendemos o entendemos que eso es la ofrenda. Pero déjeme decirle que la ofrenda es todo lo que sucede en este lugar. Este edificio es una ofrenda a Dios. Hacemos un esfuerzo para tener una fiesta para el Señor todos los domingos. Se lo estamos ofreciendo, es una ofrenda para Él. Quiero decirles que no es contra nadie en especial lo que voy a decir, para que no se sientan incómodos. Pero a la vez es muy común verlo en esta congregación y en muchas otras. ¿Estamos enseñando a nuestros niños a respetar este lugar? No es que adoremos al templo, pero es lo que le estamos ofreciendo a Dios. ¿Se lo estamos ofreciendo como Él lo merece? Cuando nosotros estamos teniendo alabanzas, le estamos ofreciendo alabanzas a Dios. ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a respetar el tiempo de las alabanzas? ¿O nosotros como adultos entendemos que el tiempo de la alabanza, como hay ruido, como hay aplausos, como hay algarabía, quizá también estamos entendiendo que es el tiempo en que el niño también puede andar jugando y corriendo y brincando? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos desde ahora a respetar la ofrenda de Dios? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a respetar cuando están en su clase, que también es una ofrenda para Dios el que ellos tomen una clase y entiendan y comprendan las enseñanzas de Jesús? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos desde ahora a amar y a respetar a Dios?
Como sacerdotes, quizá estamos fallando. Somos unos padres presentes, pero a la vez estamos ausentes. Somos unos sacerdotes presentes, pero a la vez estamos ausentes. Otra característica de los padres presentes pero ausentes es que no cumplen como padres tampoco. Dicen los versículos del 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. No cumplen como padres, los padres que están pero no están, porque no son honestos. Elí está llamando la atención a sus hijos, pero podemos ver una llamada de atención muy ligera, una llamada de atención sin energía, una llamada de atención quizá por cumplir. Él estaba oyendo del pueblo la queja de sus hijos. ¿Ustedes creen que él no se daba cuenta de lo que hacían sus hijos? Nosotros debemos de ser honestos. A mí me llama la atención cuando en la televisión dan tips para saber si nuestros hijos se están drogando o si nuestros hijos están haciendo determinadas cosas. Obsérvelo bien, véalo cuando llegue, que los ojos, que los labios, que cosas de ese tipo. Nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos perfectamente cuando nuestros hijos hicieron algo incorrecto. Desde la manera en que hablan, desde la manera en que se paran, desde la manera en que se acercan a nosotros, clarito nos podemos dar cuenta que algo no está correcto. Elí estaba seguro de lo que hacían sus hijos. Había mujeres en la puerta del templo. Esas mujeres eran unas mujeres que muchas eran viudas, algunas otras eran solteras y vírgenes, y que habían decidido servir a Dios cuidando las puertas del templo, estando ahí presentes para cuando algo se necesitara de ayuda, y estaban ahí, se rolaban. Había unas que estaban mucho tiempo alertas. Las puertas eran muy importantes. Y dice aquí que los hijos de Elí iban y tenían relaciones sexuales con ellas. ¿Dónde estaba Elí cuando sucedía eso? ¿No se daba cuenta de lo que hacían sus hijos? ¿No se daba cuenta de cómo no respetaban las ofrendas? ¿No se daban cuenta de tantas cosas? Entonces, ¿dónde estaba Elí? Estaba presente, pero estaba ausente. Nosotros como padres debemos conocer a nuestros hijos y estar alertas. Y saber que cuando están raros, cuando están haciendo cosas extrañas, cuando están teniendo reacciones que no son normales en ellos, algo está sucediendo. Discúlpenme, pero a veces yo he visto mamás que le dicen: ya, mijito. Y el niño tiró algo importante: te voy a dar, ¿no me estás oyendo? Pórtate bien.
ay, mijito, mira, no debes de ser así. Casi estoy oyendo a Elí cuando le está diciendo a sus hijos, no hagan eso, hijitos, no se porten mal. Cuando vamos a corregir o cuando vamos a llamar la atención, debe ser algo enérgico. Tenemos que ser honestos y reconocer que nuestros hijos se están portando mal. Los amamos, los queremos, nos duele que se porten mal. Pero no por eso, no porque los amamos tanto o porque nos duele, debemos de quedarnos callados. Al contrario, porque los amamos, debemos de corregirlos. Debemos tener honestidad para reconocer que mi hijo se está portando mal. A veces he tenido que fajarme los pantalones para que este par de angelitos puedan seguir aleteando. Me duele corregirlos, claro, pero a veces tengo que ser enérgico y que ahí les cuenten cuando soy enérgico. A lo mejor soy muy buena gente con ellos, pero cuando hay que aplicar la energía, hay que aplicarla, y de verdad. Y yo sé que a veces hasta les caigo gordo, pero saben, no me importa. Yo tengo que ser honesto con Dios. A veces los padres no cumplen porque no son justos. Dice el versículo 24, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Aprovechan su posición como sacerdotes para seducir a las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo y hacían tropezar a esas mujeres que habían consagrado su vida a Dios. Los padres no enseñan el respeto por las personas. Al contrario, se sienten orgullosos cuando un hijo varón se convierte en un don Juan. Ah, mi hijo tiene novia. Y mi hijo anda por aquí y anda por allá, y se sienten orgullosos y se inflaman el pecho. Algunos padres también se sienten orgullosos cuando a una jovencita la asedian los muchachos. He escuchado, de verdad, he escuchado a padres orgullosos cuando dicen, no, si vienen un montón de muchachos a buscarla, y no, los carros que traen, no, y se ve que tienen dinero los muchachos, y además bien parecidos, guapos. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Y sale con uno, y sale con otro, y con no sé cuántos. Podemos ver, eso es muy común, las muchachitas que no solamente tienen un novio. Alguna vez escuché de una mamá que le estaba aconsejando a su hija, no, mijita, tú tienes que divertirte, no tengas un novio, no, tú ten 2 o 3, para que cuando te vayas a casar, estés bien vivida y hayas disfrutado tu juventud. ¿Cuántas chicas quisieran tener una mamá así? Hay quienes incitan a estas prácticas. Cuando alguien reclama, se sienten ofendidos, reaccionan con críticas hacia los otros y justificaciones para sus hijos. No están cumpliendo su rol de padres. Pero tampoco aplican la disciplina. Los padres deben aplicar la disciplina. Lo que estos hombres estaban haciendo no era solo para platicar con ellos. Si Elí sabía que podía haber repercusiones, debió ser enérgico e impedir que continuaran cometiendo errores. Quizá no tenía temor de la justicia de los hombres, pues dice que había jueces que eran los que castigaban a los hombres. Pero ¿saben por qué lo decía? Porque en ese momento él era el sumo sacerdote y él era el juez y él era el que podía reprender o el que podía poner un castigo hacia los hijos, mas sin embargo no lo estaba haciendo.
Pero saben, sí tenía conocimiento de las consecuencias del pecado ante Dios. Hay ocasiones donde debemos hablar con los hijos y esa es una etapa preventiva. Pero cuando ya están actuando, debemos imponer nuestra autoridad de padres, no por nuestra reputación, sino por amor a ellos, para que no vivan las consecuencias de vivir alejados del Señor. Nosotros debemos hacerles ver a nuestros hijos que cuando nosotros les corregimos no es por nuestra conveniencia. Y eso debemos de subrayarlo muy bien. Cuando usted reprenda a su hijo, no esté pensando en usted, no esté pensando en su reputación, no esté pensando en cómo lo van a ver los demás. Piense que cuando usted corrige es para que a su hijo le vaya bien en la vida, para que no tenga tropiezos, para que no tenga problemas más adelante, para que no se sienta asediado por el pecado. Hijos, deberían de reclamarle a sus padres si no los corrigen. Sí, lo estoy diciendo de verdad. Deberían de exigirle a sus padres que los corrijan. ¿Se imaginan que ustedes les pusieran una venda en los ojos y empezaran a caminar y de pronto llegaran a un voladero y sus papás nomás los estuvieran viendo? Papás, ustedes no les dijeran a sus hijos: detente, hijo, no camines porque te vas a ir al hoyo. Y si sus papás no les dicen nada, muchachos, si ustedes siguen y se van al hoyo, dirían: oye, papá, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me dijiste que ahí había un hoyo? Es lo mismo. Si los papás no estamos corrigiendo a los hijos, nuestros hijos se van a ir a un hoyo. Y ustedes, hijos, deben de reclamar porque los están dejando que se vayan a un hoyo. En la familia debemos estar unidos y buscando lo mejor para todos. Los padres debemos de buscar lo mejor para nuestra pareja y para nuestros hijos. Los hijos deben de buscar sí lo mejor para ellos mismos, pero también qué es lo mejor para los padres y qué es lo mejor para que nuestra familia pueda vivir en convivencia y en armonía. Todos tenemos un punto. Todos tenemos una obligación, todos tenemos algo que cumplir con nuestra familia. Y si uno de nosotros fallamos, se está perdiendo el equilibrio. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Me encantaría escuchar a los jóvenes hoy que llegaran a su casa y que les dijeran: regáñame, corrígeme, porque si no, te las vas a ver con Dios. Y saben, eso es cierto. Si no corregimos a nuestros hijos, nos las vamos a ver con Dios. Pero tampoco los padres que están y que no están, no cumplen ante Dios. Los padres que no corrigen, no honran a sus padres. Parece trabalenguas, ¿verdad? Los padres que no corrigen, no honran a sus padres. Fíjense, dice en los versículos 27 y 28. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dios escogió a los padres de Elí para que fueran sacerdotes.
Los padres de Elí debieron haberle enseñado cómo se ofrecían los sacrificios, cómo se debería de amar a las personas, cómo respetar todas las ofrendas de Dios. Y cuando Elí no está haciendo correctamente el trabajo con sus hijos, lo que está mostrando es que a él sus padres no le enseñaron. Y está mostrando que la promesa de Dios se está rompiendo con él. Tenían generaciones de sacerdotes detrás de él, y con él se estaba acabando la continuidad. Elí no estaba mostrando lo que su padre le había enseñado. Lo que estaba haciendo era mostrar al pueblo que no le habían enseñado a tener carácter para corregir, que su padre no tuvo el suficiente acercamiento para que él aprendiera a acercarse a sus hijos, que no lo amó lo suficiente como para poder sentir el suficiente amor por sus hijos para corregirlos. Lo mismo hacen los padres permisivos. Lo que están mostrando es que no tuvieron unos padres que les amaron lo suficiente y ahora tienen la necesidad de que sus hijos los acepten y tienen temor de que si los reprenden ya no los acepten. Muchos padres no corrigen a los hijos porque tienen miedo de que los hijos se vayan a enojar. Es que si lo corrijo ya no me va a querer. Es que si lo corrijo ya no me va a abrazar como me abraza. Es que si lo corrijo ya no va a ser todo lo que yo quiero que sea. Nosotros como padres no estamos para llenar nuestros vacíos. Nosotros como padres estamos para llenar los vacíos de nuestros hijos. Y tenemos que corregir en su momento. Y como decía hace rato, cuando nosotros no corregimos, estamos enseñando que a nosotros no nos corrigieron. Estamos enseñando que a nosotros no nos educaron correctamente. No estamos honrando a nuestros padres. Pero unos padres que no cumplen ante Dios, no honran a Dios. Dice el versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Al permitir a sus hijos que dispusieran de lo que pertenecía a Dios, Elí estaba mostrando que amaba más a sus hijos que a Dios, que tenía más temor del enojo de sus hijos que del enojo de Dios. El pensamiento de los padres ahora es de darles a los hijos lo que no tuvieron ellos, que no sufran el maltrato que ellos vivieron, que tengan la libertad que ellos no gozaron, pero lo único que están haciendo es cubriendo su gran necesidad de aceptación y no se dan cuenta que los hijos no pueden llenar ese vacío. El único que lo puede hacer es Dios a través de Jesucristo. No sigas buscando llenar tus vacíos con tus hijos. Busca a Jesús para que Jesús llene tus vacíos. Tú tienes que amar, y parte de amar es corregir, no solamente hablar, sino poner energía, porque si no, tú no estás honrando a Dios, tú no estás cumpliendo el plan de Dios. Tienes que hacerle ver a tu hijo que Dios te dio ese encargo, que Dios te dijo, te voy a dar a estos hijos para que me los cuides. No son tuyos, son míos, y los quiero poner en tus manos para que tú les enseñes
para que tú les guíes. Enséñalos a amarme, pero también te voy a pedir un favor: no los ames a ellos más que a mí. Los hijos deben de comprender y entender que sus padres están haciendo un trabajo para Dios, que están haciendo el encargo de Dios, y que si no les corrigen, se las van a ver con Dios. Porque Dios va a llegar el momento en que venga y te va a decir a ti como padre: ¿qué hiciste con ese niño que te encargué? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no le corregiste? ¿Por qué no le enseñaste el camino correcto? ¿Por qué no le enseñaste a amarme? ¿Por qué no le enseñaste a respetarte a ti? Los que no cumplen ante Dios no honran a sus hijos. No les honran sus hijos. O sea, su hijo no le va a honrar a usted si usted no honra a Dios. Al no cumplir ante Dios, vamos a leer los versículos 30 al 36. Dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bendiciones a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Estaba cortando toda la promesa que le había dado a los padres de Elí. ¿Dios no cumple sus promesas? Sí, pero honra a los que le honran. Y a los que no le quieren honrar, simplemente les respeta que no le quieran honrar. Se oyen palabras duras, se oyen palabras fuertes, pero si nosotros leemos con atención, en ningún momento dice que Él va a actuar sobre ellos. Simplemente no va a derramar las bendiciones sobre ellos y no va a permitir que sigan trabajando para Él. Permitió que algunos trabajaran, pero se cortó todo ese apellido, toda esa casa. Al no cumplir ante Dios, los hijos heredan esa tendencia a alejarse del Señor y no podrán gozar de las bendiciones divinas. Las generaciones futuras vivirán las consecuencias de la falta de carácter de los padres. Los hijos de Elí vivieron las consecuencias de su padre, las consecuencias de que su padre no se atreviera a corregirlos, a desalentarlos de seguir con las malas prácticas. Lo peor que podía sucederle a un judío es que no tuviera descendencia, y en un futuro la casa de Elí se perdería, deshonrándolo así sus hijos.
Si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar que los dos hijos de Elí murieron el mismo día. Hubo una batalla y los dos hijos murieron el mismo día. Pero saben, además, Elí murió también de una manera trágica. Elí estaba ciego, ya estaba muy anciano, y cuando le vinieron a avisar que en la batalla donde murieron sus hijos también se habían llevado el arca que estaba en el templo, no era templo en ese entonces, pero era el arca donde se hacían los sacrificios, lo más sagrado para el pueblo de Israel, se la habían robado, se la habían llevado a otro país. Él era el sumo sacerdote y él era el responsable también de esa arca. De la sorpresa se fue hacia atrás, se desnucó y murió. Y más adelante, los hijos que ya habían tenido sus hijos, siguieron ofreciendo en el templo, pero poco a poco fueron muriendo. Y después encontramos que cuando Salomón construyó el templo, cortó al último de los hijos de Elí, o de los descendientes de Elí. Cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, no solamente estamos haciendo el mal a nuestros hijos, estamos haciéndole mal a los hijos de nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente. Tienes una gran responsabilidad como padre. Tienes que corregir a tus hijos, porque si no corriges, estás mal ante Dios. Y ustedes jóvenes, si sus padres no los corrigen, les están haciendo un daño tremendo. Les están afectando su vida en todos los sentidos. Yo te invito a ti, padre, que esta mañana hagas un compromiso con Dios. Y te pido a ti, hijo, que esta mañana también hagas un compromiso con Dios. A ti, padre, te voy a pedir que hagas un compromiso con Dios de corregir, de ser preventivo al principio, pero cuando veas que las cosas se empiezan a poner difíciles, seas enérgico y cortes lo que tus hijos están haciendo mal. Y a ti, hijo, te voy a pedir que le pidas a Dios que te dé el entendimiento de que tus padres están haciendo lo que les corresponde, porque es su responsabilidad ante Dios. Y también que hagas un compromiso ante Dios para que si no te están corrigiendo, tú le pidas a Dios que Él te corrija. Pero eso sí, cuando Dios te corrija, no va a ser como tu padre, como ese padre que puedes manejar y que puedes manipular. Te va a corregir como un padre que ama a sus hijos. Cierra tus ojos y dile a Dios, y dile al Señor: Señor, quizá yo no tengo la capacidad, quizá yo no tengo el carácter, quizá no tengo la firmeza para corregir a mis hijos, pero Señor, Jesús murió por mí, Jesús vive en mi corazón, y tu Espíritu Santo vive en mí también. Yo te pido, Padre, que a través de tu Espíritu me des la fuerza, me des la capacidad, me des la inteligencia, me des el valor y me des el amor para poder corregir a mis hijos. Señor, hazme entender que no soy un mueble más en la casa. Señor, hazme entender que mi función no es nada más de proveer o de estar presente. Hazme entender
que mi función va más allá de todo ello. Señor, hazme entender que no hay cosa más importante que el atender a la familia. Señor, hazme entender que no hay cosa más importante que amarte a ti y amar lo que me has dado para cuidar. Señor, hazme entender que tengo un gran compromiso para contigo. Y a ti, hijo, te pido que le supliques al Señor, que te haga comprender que no lo sabes todo, que no eres el dueño de todo, que no tienes el control de todo, que necesitas la dirección, que necesitas la corrección, que necesitas que vayan guiándote en el camino. Pídele a Dios que a través de Jesús limpie tu corazón y te ayude a ver el amor de tus padres. Señor, somos una iglesia que reconoce que te necesitamos. Somos una iglesia, Señor, de gente imperfecta. Somos una iglesia de gente con muchas equivocaciones. Pero Padre, tú nos diste a tu Hijo Jesús. Y eso nos alienta, y eso nos da esperanza, y eso nos da fe, y eso nos da la certeza, bendito Dios, de que todos nuestros problemas se pueden resolver. Señor, ayúdanos a encontrar la solución. Ayúdanos a amarnos unos a otros. Ayúdanos a ver que todo tiene solución. Ayúdanos a ver, Señor, que tú estás preocupado por cada uno de nosotros, como padres y como hijos. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.